esto es mío. Soy trabajador, valiente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12.000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90.000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Nos fue muy bien. El día de hoy la profesora estaba hablando de igual. Al principio nadie entendió, pero sacó la laptop y nos enseñó a jugar pero muñequitos. Cuando los docentes continúan su formación, encuentran nuevas formas de educar. La preparación continua fortalece la enseñanza y mejora el aprendizaje. ¡Wow! Mi patria debe ser libre e independiente. INADOCAN, formación que transforma. Desde el primer día, supimos que permanecer en el tiempo era cosa de trabajo, de voluntades, de producir recursos para crecer y progresar. Hoy, más de un siglo después, reafirmamos nuestro compromiso de seguir siendo ejemplo de superación año tras año. Y lo hacemos confiados en nuestro mayor activo, nuestra gente. Miles de obreros y empleados que continúan aportando sus conocimientos y experiencias a esta jornada de logros y realizaciones que nos enorgullece. Central Romana Corporation Limited. Más de un siglo de trabajo y progreso como el primer día. Sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Dale pa' los rincones, conociendo gente buena. Dale pa' los rincones, salgamos a disfrutar. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. En estos años, nuestro modelo de zonas francas, como dije, ha evolucionado. Pero nació con un objetivo claro: generar empleo, atraer inversión y dinamizar la economía. Y lo ha logrado, que en la República Dominicana se ha consolidado como un actor relevante en el comercio internacional, liderando exportaciones en múltiples sectores y posicionándose en mercados exigentes. Sectores como dispositivos médicos, industria eléctrica, BPO, tabaco y logística reflejan la capacidad del país para competir y liderar en distintos segmentos. Pero no nos hemos detenido ahí. Hoy estamos en una nueva etapa. Una etapa en la que las zonas francas no solo generan actividad económica, sino que elevan la calidad de esa actividad. Hemos avanzado hacia la transferencia de tecnología, la innovación y la sofisticación productiva, hacia un modelo que no solo produce más, sino que produce mejor. Un modelo que integra el talento, el conocimiento y las capacidades industriales. Hoy, nuestras zonas francas no solo producen bienes, producen soluciones, innovación y valor agregado.
Desde este 2 Muy buenos días, damas y caballeros, amigas y amigos. Bienvenido a este su espacio Periodismo y Sociedad, programa abierto, horizontal, que se transmite por el canal 19, Cinevisión, para tratar temas de actualidad. Y allende de los mares, para la diáspora, a través de las distintas plataformas, como streaming, YouTube, Facebook, entre otras. Con nosotros, don Eli. ¿Qué tal? ¿Qué hay de bueno? ¿Cómo está la vida? Bueno, felices están los españoles. Óyeme, qué victoria. Sí, y sudada porque fue en el minuto 90. Sí, es que sí. Portugal es un trabuco. Bueno, uno de los potenciales. Y tiene una gran figura. O tenía, Cristiano Ronaldo, que anunció su retiro. Pero tiene un equipo bien homogéneo y bien equilibrado. Mire, y ahí Y los Estados Unidos perdieron 4-1 con Bélgica. Con Bélgica, sí. Parece, según escuché un comentarista de ayer, que el rey de Bélgica dijo, el sueño americano se lo vamos a transformar en la pesadilla. Pero antes del partido lo dijo. Sí, lo dijo, sí. ¿Sí? ¿Tú lo escuchaste? Sí, lo oí el comentario que alguien lo hizo. Yo pensé que habías escuchado al rey. Y eso demostró, como vi ayer en las redes sociales, de que la mala fe no pare hembra. O sea, Trump eso es lo que se dice, ¿no? Trump le había solicitado a la FIFA. No, yo escuché al presidente Trump. Diciendo que sí. No, solicitando en un discurso, y él dijo, yo solicité a Fantino, a mi amigo, parece que son amigos, en el sentido de que han visitado varias veces Mar-a-Lago, etcétera. Él lo dijo que solicité porque era una injusticia y le correspondió el presidente de la FIFA. Bueno, a Trump todo le sale bien, ¿no? Bueno, eso, por lo menos él dice que le sale bien. Para poner esto en contexto, a un jugador de los Estados Unidos, por una mala práctica en el terreno de juego, un delantero, le marcaron una tarjeta roja por la cual no podía presentarse en el próximo juego. Sin embargo, como era uno de los delanteros y los anotadores de gol del equipo de los Estados Unidos, Trump le pidió a la FIFA que le anulara esa sanción para que él vuelva a jugar. Y ayer jugó, pero no valió la pena eso. No, es que Bélgica es un equipo muy... Primero, una tradición de muchos años. Estados Unidos y Bélgica habían jugado hasta ayer 9 veces, por la de ayer 10. De las 9 veces, Estados Unidos solamente le había ganado una vez a Bélgica. Bueno, las otras 8 lo había ganado Bélgica. Pero aún así, yo pienso que el equipo de los Estados Unidos llegó lejos, llegó a octavos de final. Tiene muy buen equipo. Tiene muy buen equipo y eso implica que el fútbol se ha desarrollado mucho en Estados Unidos porque recuérdese que ellos tienen una especie de fútbol para ellos, rugby. No, el fútbol americano. El fútbol americano, no es rugby. Sí, no, rugby es la versión inglesa. La versión inglesa. Porque juega con chores y sin esa armadura. Los fútbol americanos parecen Robocop. Sí. Entonces ellos, y ahora es cuando el fútbol, el soccer, se está comenzando a desarrollar. Porque hay mucho dinero. Y el dinero genera buenos jugadores. Bueno, ahora que usted habla de dinero, se comenta por los bajos que a la FIFA le impusieron en Estados Unidos la pausa para la hidratación, mediante la cual los jugadores se hidratan, se refrescan, pero eso permitió que la televisión y los comerciales... Pero eso es correcto. Es correcto. ¿Usted está de acuerdo con eso? Por supuesto, estoy de acuerdo porque la televisión es el gran promotor, propagador de los deportes.
¿Cuántos van a un estadio de baloncesto, de basquetbol? ¿Cuántas personas van? 3, 4, 5 mil personas. ¿Cuántas personas ven el partido de baloncesto por televisión? Lo ven millones. El deporte en sí lo sostiene financieramente, que mueve muchísimo, muchísimo dinero. Todos esos deportes, todos. Desde el balonmano, que aquí no se juega, o se jugará. Se juega poco, sí. Se juega poco, hasta el soccer, fútbol, soccer, todos esos deportes, el baloncesto, se sostiene con dinero. Y el dinero lo produce en el deporte la propaganda. La propaganda se difunde a través de los medios de comunicación. Entonces tú no le puedes colocar 45 minutos, más 2 o 3 o 4 o 5 y hasta 10 minutos de sobretiempo, 50, 55 minutos, sin ninguna posibilidad de transmitir un... Entonces, ¿qué te hacían los canales de televisión? Te colocaban un cintillo abajo, te colocaban un parche en la pantalla con una propaganda. Y entonces el televidente finalmente, cuando iban a anotar el gol, te salía la foto de un logotipo de algún producto comercial. Entonces aquello era irritante. Es más, muchos países prohibieron ese tipo de práctica en sus países. Eso demuestra que... Entonces, además que después de 25 minutos corriendo como corren, y particularmente en algunos ambientes calurosos, o sea, esos 3 minutos no le hacen daño al espectáculo, y más bien le hacen bien, porque el deportista toma un aire y el entrenador aprovecha esos 3 minutos para reordenar la táctica. Reordenar el enfrentamiento. Pero eso demuestra también que los gringos siempre viven pensando en cómo... Pero yo creo que cómo ganar dinero. Yo creo que eso es la FIFA, más que los gringos. Sí, pero como se iba a celebrar en Estados Unidos, se celebra en gran parte de Estados Unidos, sí, hubo influencia de parte ¿no? de las grandes cadenas comerciales y de las grandes empresas de comunicación, claro, que son americanas, con capital holandés, japonés, etcétera. Pero usted ve el mundo todavía en bipolar, si Estados Unidos... No, el mundo son las grandes empresas que tienen acciones. Las empresas chinas tienen accionistas norteamericanos, japoneses, taiwaneses, que son enemigos políticos, se rodean con barcos y cosas, pero Taiwán es uno de los principales países que invierten en China continental, por ejemplo. Entonces, el tema, cuando uno va al fondo de las cosas, el tema es, guste o no nos guste. Yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo o en desacuerdo. Yo no estoy emitiendo mi opinión personal. Yo lo que estoy es describiendo una realidad. El punto nodal es dinero. Business. El excremento del diablo. ¿Quién es el que decía que el dinero era el excremento del diablo? Te lo voy a echar un cuento. A ver, yo no recuerdo si la frase es original de él, pero de Pérez Alfonso, que es el fundador de la OPEP, de la Organización de los Países Productores Exportadores de Petróleo. Era venezolano. Sí. Siendo ministro de Petróleo del primer gobierno del presidente Betancourt, y había sido empleado de la Texaco, creo que era, de una de esas empresas petroleras, una de las 7 hermanas que llamaban. Las 7 hermanas. Él fue a Arabia Saudita y fue aquí, tenía una relación con todas esas personas y logró conformar la OPEP, que la fundaron en Bagdad. La primera reunión. Bueno, pero para no hacerte el cuento largo, él tuvo una diferencia profunda sobre todo porque cuando Venezuela comenzó a pedir dinero prestado, él dijo que eso era nefasto para el país, que el país no necesita embarcarse en una política de solicitar préstamos. Y entonces él decía que el dinero era el excremento del diablo. Y yo estaba en la legislatura del Estado Miranda y yo le pregunto, ¿y por qué la gente siempre anda detrás del excremento del diablo? Bueno, porque el excremento lo colocan en media de seda.
como decía Telerian. Entonces, nosotros invitamos al obispo a un discurso en la legislatura. Y el obispo dijo que había solicitado para la catedral, había solicitado una colecta entre los curas que tenían en su obispado, entre los pueblos, ¿no? Y uno le contestó, lo siento, porque él utilizaba mucho esa frase, ese obispo, el excremento del diablo. Y entonces uno de los curas le contestó, mire, no le envío el dinero que usted está pidiendo porque el diablo está un poco estítico por estos lados. Los curas siempre tienen buen humor. Sobre todo cuando se trata de dinero. Cuando se trata de dinero. Sí, porque los curas, cuando usted va a hablar con un cura, el cura no te dice, ¿qué vienes a buscar, hijo mío? No, te dice, ¿qué traes, hijo mío? Bueno, Dios nos cuide. Dios nos libere de cualquier perturbación que encontremos. Bueno, lo cierto es que los norteamericanos quedaron afuera. Quedaron fuera, sí, una derrota para Trump. No, pero ¿por qué para Trump? Bueno, porque él estaba jugando. Coño, pero usted siempre va con el pobre presidente de los Estados Unidos. Él estaba muy afamado por eso y como dice la expresión, la mala fe no pare hembra. Lo cierto es que todo apunta o que el final de la competencia va a ser Europa contra América si los argentinos progresan. Si los argentinos progresan. Sí, porque los argentinos tienen... ¿Qué otro equipo queda de este lado del hemisferio? No, hasta ahora queda Colombia y Argentina, que hoy juegan. Juegan ambos. Pero Colombia juega con Inglaterra, que es un hueso duro de roer. Argentina sí va contra Egipto, que debe ganar Argentina. Debe de ganar y pasar a cuartos de finales. Pasaría Argentina a... Cuartos de finales. Sí, con Inglaterra. Entonces, si gana Argentina, y aquí va a quedar o Francia o España, aparentemente. O Francia o España por esta. Son dos carriles, ¿verdad? Sí. Por este carril se van a enfrentar Francia y España. Bueno, primero se enfrenta... No, Francia está descartada ya. No, Francia descartada. Esa va a ser... Tiene probabilidad de ser... La primera opción de ser de campeón es Francia. Francia va a jugar con Marruecos ahora. Bueno, otro trabuco. Sí, pero Marruecos no calza los puntos todavía. Esos equipos africanos van a ganar mundiales. Han dado la batalla. Sí, pero le falta todavía un toque de experiencia, le falta todavía un poquito. Fíjate, Senegal es un buen equipo, pero al final, ¿cómo se dice? Cabo Verde, el Congo, todos esos equipos, Marruecos, todos esos equipos van a ser campeones del mundo, pero todavía le faltan un chin. Bueno, pero por este lado va España, Bélgica. Si España supera a Bélgica y Francia a Marruecos, se enfrentan Francia y España. Y por este lado, si superan sus caminos, va Argentina e Inglaterra. Los triunfadores de esto, aquí es un equipo europeo definitivamente por este canal. Sí. Y por este canal, si gana Argentina, es un enfrentamiento. Si es Francia, Argentina es el mismo enfrentamiento de hace 4 años, que lo ganó Argentina. Lo ganó Argentina. Entonces puede reeditarse, puede ser la revancha. Ahora, Francia tiene un trabuco. Un trabuco, tiene dos delanteros que son de oro los dos. Pero Argentina tiene una gran tradición, aunque no tiene ese equipo que tenía hace 4 años, pero... Y depende mucho de Messi. Ellos juegan en torno a Messi. Entonces, es un tema, porque si hay algún defensa que logre controlar a Messi, ya el equipo Ahora, ellos tienen unos jugadores excelentes, pero bueno. Vamos a ver cómo, porque también algo que a usted no le gusta, a veces hay que contar con el factor suerte. Con lo que llaman el cisne negro.
El cisne negro. A veces esas son cosas inesperadas. ¿Y quién dijo que a mí no me gusta la suerte? No, porque usted es muy científico. Usted No, yo lo que cree. soy es racional. Racional, pero los racionales no creen en eso, ¿no? Se Sí, preparan duramente. Es que lo que existe una ley de causa y efecto. Claro, Lo que nosotros llamamos cisne negro es porque no conocemos la causa. Entonces le atribuimos a un hecho fortuito. Siempre Pero hay, ese hecho fortuito tiene una causa que el hecho de que nosotros no la conozcamos no significa que no existe esa causa. siempre hay algo que no sabemos que va a ocurrir. Porque no conocemos la causa. No, Carlos. Mire, yo a propósito de esto, para irnos a la pausa, yo estuve mirando ahorita, un corto del doctor José Joaquín Pérez, un famoso neurólogo, neurocirujano. En una entrevista le preguntan como si él cree en Dios. Y él dice, desde el punto de vista de la medicina hay hechos que uno no le encuentra explicación. Y comenzó a hacer un juicio de una señora que tenía un tumor cerebral y que le daban diagnosticado tanto aquí como en Estados Unidos. Y él dice que la señora, a pesar de que le habían pronosticado la muerte, la señora sobrevivió 36 años. Entonces él dice que hay hechos como que la racionalidad no le explica. Lo que sucede es que hay un punto que la gente no ha podido explicar. La gente que no son creyentes, los ateos, pues. Aunque eso del ateo es relativo, porque usted es un ateo para un musulmán. Para un musulmán soy un ateo. Sí. Para los griegos los cristianos eran ateos y para los cristianos los griegos eran ateos. Estoy hablando de la Grecia antigua en el siglo I, siglo II. Pero bueno, hay un punto que la gente no ha podido explicar: el origen de la vida. La ciencia no ha podido explicar eso. Y mientras eso universo. no, el origen de la vida. Eso. La vida. Pues el universo lo explican, el Big Bang, todas esas cosas te lo explican. Pero la vida, esto que está aquí moviéndose, el cuerpo está el individuo está conformado por cuerpo, lo que llamaban los griegos el alma, que es la psique, que es el pensamiento, que es lo que yo estoy viendo y estoy analizando, y el neuma, que es la conciencia, o el espíritu. Ese que la tienes aquí, eso, ¿quién lo creó? Porque esa es la vida. ¿Quién creó eso? Entonces, ¿o cómo se creó? Si eres ateo, tienes que decirme cómo se creó. Y eso no lo han podido explicar. Pero vamos a pensar sobre eso después de la pausa. Están a punto de poner una tarjeta roja. Sí, vámonos a la pausa. En estos días celebramos un nuevo aniversario del nacimiento de Concepción Bona, una de las heroínas de la independencia. Este video, estas pinceladas educativas se las vamos a dedicar a ella. Veamos. María de la Concepción Bona y la enseña tricolor dominicana del 27 de febrero de 1844. Saludos. María de la Concepción Bona y Hernández nace en Santo Domingo el 6 de diciembre de 1824, pasando sus primeros años y su juventud en una casa situada en lo que hoy es la calle Palo Hincado, casi esquina El Conde. Fue una educadora en la escuela de infantes que regentaba su primo Pedro Alejandrino Pina García. Hay que señalar que Concepción Bona nace a 2 años de haberse producido la ocupación haitiana, por lo que nuestra heroína creció bajo la opresión de la intervención extranjera. Se destacó como activista dominicana por la independencia y con la ayuda de su prima María de Jesús Pina, Isabel Sosa y de María Trinidad Sánchez, confecciona la bandera dominicana, siguiendo lo establecido por el patricio Juan Pablo Duarte. Concepción Bona y Hernández era hija de Vicente Ignacio Bona Pérez,
el firmante número 90 del manifiesto del 16 de enero de 1844. De su parte, su señora madre, Juana de Dios Hernández, era prima hermana de Josefa Brea Hernández, esposa del patricio Matías Ramón Mella. Era también sobrina carnal del prócer de la independencia dominicana, Juan Alejandro Pina, uno de los 9 fundadores de la sociedad secreta La Trinitaria. Tras la ocupación del territorio por parte de los ejércitos de Haití en 1822, ocupación que personificó el general Jerome Maximilien Borghela, siendo el primer hombre fuerte de la dominación haitiana asentado de manera permanente en el Santo Domingo español y siendo expresión de la militarización de la parte oriental de la isla. Concepción Bona creció en el seno de una familia totalmente adscrita a la causa que seguía las ideas patrióticas de los trinitarios. Joven valiente, se integró incondicionalmente con su familia a las ideas independentistas, por lo que junto a su prima María de Jesús Pina, Isabel Sosa y María Trinidad Sánchez, confeccionó con telas finas la bandera tricolor. Posteriormente, la noche del 27 de febrero, acompañó a los revolucionarios para entregarle la bandera al esposo de su prima Josefa Brea Hernández, al prócer y padre de la patria Ramón Matías Mella, en la Puerta de la Misericordia, y ver cómo la agitaban en medio de la Declaración de Libertad realizada por ellos, ignorando inclusive la preocupación de su padre por el peligro que corría. Concepción Bona contaba tan solo con 19 años y su prima con 16, lo que significaba 2 adolescentes en medio del tumulto revolucionario. Concepción Bona contrajo matrimonio con Marcos Gómez y Carvajal, oriundo de Baní, el 2 de junio de 1851. De ese matrimonio nacieron 6 hijos. Concepción Bona fallece el 2 de julio de 1901 en Santo Domingo. Hasta 1987 el único homenaje a Concepción Bona era una calle de Villa Consuelo, inaugurada según registros a finales de los años 30. Fue a partir de 1987 cuando se reivindicaron su obra y su personalidad con el traslado de sus restos al Panteón Nacional, dispuesto por el presidente Joaquín Balaguer. Aunque no está sepultada en el altar de la patria, su nombre figura entre los patriotas conmemorados por su rol en la independencia. Su contribución ha sido reconocida oficialmente por el Estado dominicano. En varias ciudades del país, como Santo Domingo y otras provincias, existen calles, escuelas, liceos que llevan su nombre, en honor a su contribución a la causa independentista. En el año 2001 se decretó el 2 de julio como Día de Concepción Bona, y un año después se le condecoró póstumamente con la Orden del Mérito Juan Pablo Duarte en el grado de comendador. Una de las estaciones de la línea 2 del Metro de Santo Domingo lleva el nombre de Concepción Bona en su honor. Es cuanto. Salud, fuerza y unión. A ustedes, amigos televidentes, gracias por continuar en sintonía con este espacio Periodismo y Sociedad, en donde analizamos todos los temas de interés nacional e internacional. Hay un hecho que está sacudiendo los cimientos de la conciencia nacional, y es ese brutal, bestial asesinato de que fue objeto el joven Darling Mercado, ahí en Guajimía, en Herrera, Santo Domingo Oeste. A todas luces, un hecho criminal que nunca debió de ocurrir. Nunca debió de ocurrir porque cuando la Policía Nacional tiene sometido a la obediencia a un ciudadano, no es necesario recurrir a la violencia. Cuando la vida de un agente de la Policía Nacional no está en peligro, no es necesario recurrir a la violencia. Entonces, a veces uno se explica por qué esta conducta tan agresiva frente de los agentes de la Policía Nacional frente a los civiles. Uno se pone a pensar, dirá en
en un momento en donde desde el primer día de la actual administración del presidente Luis Abinader se comenzó a cacarear lo que se llama la reforma policial. Una reforma policial que desde un primer momento los dominicanos no sabíamos que sus frutos no se iban a dar, no se iban a comenzar a dar tan temprano, tan pronto, pero que tampoco iba a permanecer igual. ¿Por qué? Porque se han invertido millones de pesos en esta reforma que no termina de avanzar, en contratación de especialistas, en contratación en curso, en compra de equipo, y de nada ha servido, de nada se ha borrado. No se ha borrado esa actuación tan brutal de la Policía Nacional, y por más prédica que haga el presidente, que haga la sociedad civil, que hagan todo el mundo, la prensa, los medios de comunicación, la policía sigue su mismo rumbo, y esto es peligroso en un país porque no se puede seguir así con esa policía que es tan represiva, esta policía que tiene, hay que decirlo con toda franqueza, la herencia trujillista, la herencia de que la dictadura y los años sucesivos califican al civil como un perro. Es decir, alguien que no va, como un perro viralata, alguien que no vale nada. Y esa conducta, usted la ve que se expresa a lo largo de todo el país. Mientras más alejado está de la capital, más brutal y más arbitrario son los agentes de la policía. Yo entiendo que a partir de la muerte a mansalva de un joven de 18 años en un barrio con un agente de la policía, yo pienso que a partir de ahora hay que comenzar a marcar un antes y un después. Y en esto tenemos que jugar un papel muy importante los medios de comunicación y la sociedad. La sociedad es la que debe de agarrar e imponer ese tipo de reforma, porque al parecer dentro de la misma Policía Nacional hay algún tipo de resistencia a que este cuerpo policial se reforme. Hay que ver qué tipo de enseñanza que le dan a los agentes de la policía, que no pueden someter a la obediencia a un simple ciudadano que pierde el control en la vía pública. Y hay que mantenerse atento a esto. Y no es que uno está abogando porque la policía sea una policía blandengue frente a la delincuencia. No. Tiene que ser actuar con energía, pero con la energía que le da la ley, porque la policía no puede erigirse en justicia. No, eso no. La justicia está para juzgar a las personas que cometen delitos, no la Policía Nacional. Entonces, este es un hecho muy preocupante, que no es la primera vez que ocurre. Cada día ocurren hechos de abuso policiales, pero no salen a la luz pública porque no trascienden, no llegan a los medios de comunicación, pero ocurren. Y es necesario que toda la sociedad, el presidente de la República, que ha puesto un gran empeño en modernizar a la Policía Nacional, yo pienso que en algo se ha logrado y se ha llegado y se ha cambiado, hay que decirlo con toda franqueza. Hay cierto cambio en la Policía Nacional, pero hay que seguirlo ahondando. Por ejemplo, la gente, yo recuerdo que en mi época de adolescente yo veía a un agente de la Policía Nacional y los jóvenes nos mandaban huyendo. Ahora lo vemos y quisiéramos que aparezcan 3 o 4 para que nos cubran de la delincuencia. Pero estos cambios hay que seguirlo profundizando dentro de la Policía Nacional. Y nada, hay quienes son tan radicales que proponen la eliminación de este cuerpo y construir uno nuevo. Tiene mucho desafío la Policía Nacional y
y el gobierno con esto de la reforma policial. Y ojalá que la sociedad siga empujando los cambios que se necesitan. No solamente son las autoridades, sino la misma sociedad quien debe de imponerse. Es que la sociedad dominicana ha tenido un cambio de 180 grados en los últimos 30 años. Vamos a colocarlo desde el término del gobierno del presidente Balaguer, que fue en el 96, ¿verdad? 96, sí. Del 96 a hoy, ¿cuántos años llevamos? Llevamos 30 años, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, en estos 30 años la sociedad dominicana ha hecho un cambio de 180 grados. Creo que un cambio que los gobiernos que hemos tenido no se han percatado del cambio, o se han percatado pero no lo han abordado con diligencia y con responsabilidad. Y han dejado de hacer, dejar pasar el laissez-faire. Y es muy fácil decir, ay, mira lo que está pasando, hay que hacer algo, pero no hacen nada. El punto nodal es la educación. La ignorancia es el germen de toda violencia y de toda superstición. Es la ignorancia. La violencia intrafamiliar. Ayer mismo mataron a otra dama. Sí. La violencia intrafamiliar y la superstición. O sea, cuando tú escuchas a una gente dar unos conceptos y algunos criterios que no tienen ninguna base de nada, eso es superstición, son conjeturas. Pero me voy a ir a un artículo de este reconocido sociólogo Cándido Mercedes, que él hace un excelente trabajo, pero finalmente creo que le da un tinte político a las estadísticas, porque las estadísticas son buenas para todo. Las estadísticas... Decía un teórico que las estadísticas mienten, a pesar de que tienen una gran base matemática. Lo que miente es la inferencia estadística, la interpretación que usted le da a las estadísticas. Los datos están allí, pero usted los interpreta. Esa interpretación, sobre la base de esos datos, sobre la base de unos datos usted le da una interpretación y yo le puedo dar otra. Entonces, y ambas son hasta lógicas, no racionales, lógicas. Pero no se olvide que la lógica se basa en premisas, y hay premisas ciertas y premisas falsas. Y cuando la lógica se basa en una premisa falsa, el resultado es falso. Pero bueno, no veamos eso. Él hace una estadística desde el año 96 hasta el 2026 y coloca por periodo de gobierno la cantidad de muertos muertes ocasionadas por la policía. Él establece que en los gobiernos del presidente Fernández, el primer gobierno 1.214 muertos, un gobierno de 4 años, ¿verdad? 1.214. 1.490 del 2004 al 2008, 1.320 del 2008 al 2012, total 4.000 muertos. Sí. Ya nos vamos, ya aquí tenemos al jefe aquí, Braudilio, dando órdenes. Entonces, el gobierno del presidente Medina, y así sucesivamente. Vámonos a la pausa y vamos a continuar con este análisis después de la pausa. Gracias por continuar con nosotros y sigo hablando de la estadística. Entonces, en el gobierno del presidente Mejía, 1.060, dijimos que en todos los gobiernos del presidente Fernández, 4.024 fallecidos, 1.060 en el del presidente Mejía. En los 8 años del presidente Danilo Medina, 1.092. Fíjense que bajó de 1.060 en el periodo 2000-2004 a 677 en el 2012-2016. Y en lo que va del presidente Abinader llevamos 959, que son prácticamente... En los dos periodos. En los dos periodos, son 6 años. Pero como decimos que las estadísticas sirven para todo, en este año, según las estadísticas del señor Cándido Mercedes, del sociólogo, en lo que va de años llevamos 148 fallecidos. El presidente Abinader el primer año tuvo 77, segundo 139, 178,
227 y en el 2025 190. Y este año ya se proyecta sobre 300 fallecidos. O sea, que va a tener como un 33% más que del año pasado. Y va a duplicar los primeros años del gobierno del presidente Abinader, según estas estadísticas. Esta estadística que plantea una radiografía que tiene un subliminal donde le dice que el gobierno donde ha habido más muertes por intercambio de disparos extrajudiciales o acciones legales, como la llaman hoy en día, ha sido los gobiernos del presidente Leonel Fernández. Entonces, yo creo que este es un tema tan delicado de que nosotros no debemos partidizarlo, no politizarlo, porque todo es política y la política debe estar siempre presente, porque la política es el gobierno de la ciudad, es la gerencia de la ciudad. Lo que no hay que partidizarlo. Y este tema, que esta estadística es muy interesante, este artículo es muy sesudo, pero tiene su desviación. Su desviación estándar, como dicen los estadísticos, como decían en la universidad. Sí, la desviación estándar. Tiene su interés político. No sé qué opina usted. No, y también a mí me llama la atención reducir la vida humana a una estadística y hacer ese tipo de comparación. Señor, si en el periodo del presidente Fernández ocurrieron tantas muertes y en esos son hechos condenables. Muy condenables porque es la vida, uno que haya ocurrido en cualquiera de esos periodos. Entonces, yo pienso como que esto no se puede ver de una forma tan... Pero las estadísticas son útiles para... Claro, te dan... Porque a ti te da un mapa de calor, tú ves dónde hay más hecho delictivo y estableces allí una planificación, una programación. Lo que sucede es que yo creo que organización y método. Hay un tema que es organización y método. Organización es qué va primero, qué va segundo, qué va tercero. Eso es ordenación. Y la ordenación y método. Orden y método. Y orden y organización, perdón. Y pense que estoy... Orden y organización. Orden es primero, segundo, tercero, y organización que va aquí, en este departamento, que va en cual departamento, etc. Entonces la policía quizás le falta algo de orden y organización. Mire, con este tema, para seguir en el orden, vamos a continuar mañana, que ya nos están haciendo la seña, o si no nos ponen una tarjeta roja. Bueno, recurrimos al presidente Trump para que nos las quite. Recurrimos. Nos vemos mañana, amigos televidentes.